A Conrado le conocí desde la escuela primaria. Nuestra amistad siguió después siendo aún más fuerte cuando ya estábamos en la high school o secundaria básica. Éramos muy amigos. Creo que Conrado fue para mí el hermano que en ese entonces no tenía. Y nunca imaginé que la amistad de aquel muchacho del barrio sería un detalle tan importante en mi vida. Yo me llamo María Caridad. Mi nombre es Ángelo Fernández y te hago estos videos desde el centro de Manhattan, New York City. Desde la ciudad donde vivo, trato de que tengamos un momento agradable, un momento de esparcimiento, un momento para practicar el amor fraternal y también un momento para ver diferentes puntos de vista, para ver la vida desde otros ángulos, desde otros ojos, teniendo la amabilidad de aceptarnos todos porque somos gente del mismo planeta. Hecha mi presentación, vamos al tema, que es una historia de mi vida real. Sabrosura, Lego la Congo, Carabalí. Vete y diles que estoy aquí. Rocéame con aguardiente, pa' que me rechinen los dientes. Tengo de Congo y Carabalí. Ya diles que estoy aquí. Pues como te dije antes, Conrado y yo éramos amigos de esos a los que se les llama uña y carne. Nos veíamos todos los días en la escuela, después nos veíamos en la noche para andar las calles de la ciudad y también nos reuníamos los fines de semana. Solo los lunes Conrado siempre me decía que no nos veríamos porque él tenía cosas que hacer con su familia. Conrado iba a mi misma escuela, pero no vivíamos exactamente en el mismo barrio. Él vivía en el Cerro y yo vivía en Centro Habana. Tanto él iba a mi casa como yo a la suya, así que nuestros padres, nuestros familiares nos conocían y a su vez nosotros conocíamos de la orientación religiosa afroantillana de nuestra familia, incluso incluidos nosotros mismos. Pero era algo que estábamos tan jóvenes y tan llenos de emociones, del romanticismo y de todas esas cosas que los jóvenes empiezan a descubrir, que nunca hablábamos sobre el tema profundo de la religiosidad. Así iba transcurriendo nuestra amistad juvenil hasta que un día Conrado se sienta conmigo y me dice: "Ay, Ángelo, tengo algo que comentarte y es que necesito pedirte ayuda en algo, pero no sé si tú te pondrás bravo, no tienes obligación ninguna, solo escúchame". Éramos tan amigos que yo le dije: "Vamos, adelante, dime lo que sea, que de seguro estaré contigo". Y ahí es que por primera vez Conrado me cuenta que él era medium, que por él pasaban dos espíritus y que había un espíritu que se llamaba María Caridad. Era un espíritu africano que por alguna razón, cuando él iba a las reuniones espiritistas y ese espíritu se presentaba pasando por su cuerpo, casi nadie entendía los mensajes. Entonces Conrado me dice que en un sueño María Caridad le había dicho que hablara conmigo, que me invitara a mí a las reuniones espirituales, que conmigo ella iba a entenderse. Imagínate,
escuchar aquello, primero le peleé a mi amigo Conrado. ¿Cómo tú no me habías dicho una cosa como esa anteriormente? Y después, por supuesto, que acepté. Y ahí supe por qué los lunes él desaparecía. Y era que los lunes se celebraba muy cerca de su hogar una reunión espiritista. Y los espíritus de él eran uno de los espíritus más esperados en esas noches de lunes para recibir informes y mensajes venidos de ultratumba. Y como dice el viejo refrán callejero, no hay muerto que no quiera que le den rumba y velas. Así es que por supuesto que acepté y con mucha emoción y nerviosismo me preparé para en el próximo lunes viajar hasta el cerro donde vivía Conrado y asistir a la reunión espiritista. A traer sabrosura llegó la Congo, Carabalí. Vete y diles que estoy aquí. Oye, me recuerdo que aquel día esperaba yo la guagua, el autobús que me llevaría por la avenida 10 de octubre hasta las alturas ya del cerro donde vivía Conrado y me esperaba para aquella cita con los espíritus. Y ya te digo, así llegué a casa de Conrado, llegamos a la casa donde se hacía la reunión espiritista. Allí me introdujeron, me presentaron a las otras personas y entonces, después de hacer los correspondientes despojos y rituales, comenzó la sesión espiritual y vi por primera vez la llegada de María Caridad. Era algo imponente. La reunión se hizo en estos lugares que para los cubanos se llaman un solar. Creo que en Puerto Rico le dicen caserío, que es un lugar donde hay muchos cuartos pegados con un pasillo central y viven muchas familias pobres. Pues en una de esas habitaciones, de esos cuartos, que son casitas pequeñas, son sala, comedor, cocina, todo. Se hacía aquella reunión espiritista. Yo llegué, la verdad que estaba muy nervioso, como te digo, porque había mucha gente. Pero fue algo mágico. Al momento que se presentó el espíritu de María Caridad, sí, me di cuenta que tenía un acento muy fuerte para hablar y que casi nadie entendía. Sin embargo, yo era mágico. La entendía perfectamente y hasta podía sentir que entre ese espíritu y yo había una química, algo como si nos conociéramos desde antes. ¿Y qué te puedo decir? Te hablo de ese espíritu y mi conexión con ella como si hubiera sido una persona viva, porque es que así fue el contacto que tuve con ese espíritu llamado María Caridad. Siempre todos los lunes me reunía, iban muchas personas diferentes tratando de resolver sus problemas de enfermedades o de situaciones difíciles de la vida, y yo servía de intérprete. Entonces María Caridad se adueñó de una frase que era muy común en mí. Yo la decía constantemente porque la había escuchado de mi madre. Y a María Caridad le gustó el sentido de aquella frase y la adoptó. Y siempre decía, me conocen, pero no me calculan. Le encantaba a ella aquella frase que yo repetía. Pues bueno, esa es la historia. Por mucho tiempo, no recuerdo exactamente cuánto tiempo fue, pero por mucho tiempo yo estuve asistiendo a aquellas reuniones espiritistas y yo iba exclusivamente como traductor. Entonces yo le iba diciendo según los mensajes que ella daba y a cada persona yo le iba traduciendo a la persona e incluso le hacía apuntes para que las personas se llevaran. Yo disfrutaba realmente muchísimo de aquellas sesiones espirituales que ya te digo, quizás para ti parezca algo de otro mundo. Para mí, nacido en una isla antillana,
hablar con los espíritus y escucharlos desarrollarse es tan común como ver a las personas vivas. Y entonces ese espíritu fue el que tiempo después me avisó de mi salida del país antes de que yo tuviera una sola idea de que eso iba a suceder. Rocéame con aguardiente. Como te dije antes, Conrado fue un gran amigo. Es uno de los más lindos recuerdos que conservo de lo que es la genuina amistad. Él fue mi apoyo moral y físico cuando murió mi madre, en mi etapa de preso político y también en la etapa difícil con los problemas familiares y con la situación difícil que viví con mi padre. Conrado estuvo siempre junto a mí hasta el final de mis días en Cuba, y esto sucedió sin que siquiera él y yo lo supiéramos. Eran ya uno de los últimos días de mi vida en Cuba. Yo no lo sabía, obviamente, él tampoco, y recuerdo que habíamos hecho un paseo por la ciudad en la noche, conversando, desahogándome de todos los problemas difíciles que yo estaba enfrentando en ese momento. Y entonces eran como las 9:30, andábamos en el Vedado, y le dije a Conrado, vamos a caminar a la orilla del malecón hasta llegar a la calle ya, donde ya subiendo yo vivía, junto con mi tía y mi prima, que fue la última morada que yo tuve en Cuba. Y entonces llegamos a la intersección de esa calle y el malecón habanero. Era todavía temprano, nos sentamos y yo le dije, vamos a quedarnos aquí conversando un poco, matando el tiempo, lo menos hasta las 10 de la noche. Ahí tú coges tu autobús hacia el cerro y yo camino hasta la casa. Y así hicimos, nos sentamos en el malecón a conversar. Cuando de pronto noto que Conrado, que conversaba animadamente junto a mí, sentados en el borde del malecón, cae en trance, cosa que no había ocurrido nunca antes. Yo me quedo tranquilo, maniobrando la situación, y me doy cuenta que allí estaba María Caridad. Y es entonces cuando María Caridad me dice, Ángelo, ¿tú ves ese mar que está detrás de nosotros? Y yo le respondí, sí, María Caridad, lo veo. Me dijo, bueno, muy pronto entre nosotros, tu padre y tú, se va a encontrar ese mar. Y cuando llegue ese momento, yo voy a hacer para que tú y Conrado no puedan verse ni despedirse, porque Conrado tiene que terminar una misión aquí en nuestro país, y yo sé que si él se ve contigo en el momento en que tú te vayas a ir, él va a quererse ir también. El espíritu dio aquel mensaje e inmediatamente se salió del control de Conrado. Y recuerdo que Conrado se puso muy histérico. Me decía, pero ¿cómo va a pasar esto en público? ¿Cómo? Yo lo calmé y le dije, no, Conrado, cálmate. Me echo a reír y le digo, ¿sabes lo que me dijo María Caridad? Que entre tú y yo va a existir este mar inmenso. Y apunté al mar del Golfo de México, que es el que da en el malecón habanero. Y Conrado se echó a reír y yo le dije, sí, me imagino cuál es el mar que va a haber entre tú y yo y mis familiares. Va a ser la bahía de La Habana, que voy a visitar regla, y no voy a ir por carretera, voy a usar el ferry que cruza la bahía. Nos reímos y de ahí nos despedimos y nos fuimos cada uno a nuestro hogar. ¿Quién te dice, para no hacerte esta historia larga, que justo
5 días después de lo ocurrido esa noche, se presenta la policía en el hogar de mi tía donde yo vivía. Viene toda la cuestión que he explicado en videos anteriores de mi salida del país por haber sido expreso político. Y por más que yo traté de buscar a Conrado para despedirme de él, fui a su casa, dejé mensajes, él no estaba en ese momento. Entonces él llegaba a casa de mi tía donde yo vivía y yo no estaba en ese momento. El punto es que llegó mi hora de salir del país y yo no pude despedirme de Conrado. Para ese tiempo, el problema entre Cuba y Estados Unidos era muy intenso y la comunicación era extremadamente difícil. De modo que recibí y envié, creo que fueron como 5 cartas entre Conrado y yo, y después el tiempo, los años se encargaron de ir apagando esa amistad. Y nunca más volví a saber de él, y imagino que él tampoco supo nunca más de mí. Sin embargo, Conrado y María Caridad son un recuerdo lindo, vivencias extraordinarias que tuve en mi vida y que en este video que estoy haciendo esta noche dejo ver que esas vivencias vivirán en mi alma para siempre. Gracias, María Caridad, por la ayuda tan linda que brindaste a seres humanos y por la ayuda que me brindaste a mí mismo. Gracias, Conrado, por la lindísima amistad que existió entre tú y yo, y así lo digo literalmente, tú salvaste mi vida. Muchas gracias por ello. Ya diles que estoy aquí. Y bueno, cuéntame, ¿qué te ha parecido esta historia? Que te juro, es una historia parte de mi vida real. Me encantará que me dejes tu comentario. También espero me hayas regalado un like para que de ese modo mis videos caminen con más facilidad en YouTube. Y si llegaste por primera vez, no te olvides, anótate a mi canal para que YouTube te avise cuando pongo nuevos videos. Y a este punto, corazón de melón, ¿qué más puedo decirte? Primero, darte las gracias efusivamente porque hayas escuchado mi historia, porque estés ahí dándome la oportunidad de ser quien soy. Y después, ¿qué más puedo decirte? Que mi espíritu te reconoce. Te digo namaste y espero volvamos a vernos. Que tus ancestros te lleven de la mano por el camino de la luz. Hasta pronto. Una sabrosura. Llegar hasta aquí fue una jornada dura. Abrázame muy fuerte, sujeta mi cintura, pero sin ataduras, que yo quiero soltura. La vida es una sola, quiero vivir